dice, un disco horizontal de radio A se pone a girar con frecuencia omega, alrededor de un eje vertical perpendicular al disco y que pasa por su centro. Por un pequeño agujero de este mismo centro salen hormigas periódicamente, cada tau segundos, que caminan en una línea recta con una velocidad constante de magnitud de 0, con respecto al disco en dirección al borde del disco. Al salir del disco, las hormigas llegan a una superficie sin roce, por lo que siguen moviéndose con la velocidad con la que salieron del disco. ¿Ya? Ya. Primero, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué componentes tiene la velocidad de la hormiga? Están en línea recta, ¿cierto? Camina en línea recta, ¿cierto? Mira, acá le falta un detalle aquí que tiene que decir que hay roce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay roce, entonces el disco no serviría de nada, ¿cierto? O sea, no habría fuerza que moviera lo que rota, no importaría mucho, no importaría mucho. ¿Por qué? Porque no hay roce entre A y B0, entonces B0 no va a sentir A. ¿Se entiende? Ya, entonces aquí le falta un detallito, ¿ya? Ahora, ¿qué velocidades tiene esta hormiguita? La primera, por ejemplo. Tiene una velocidad en radial, ¿cierto? Y necesariamente necesita otra, ¿cierto? Necesita una velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque se supone que el disco lo que está haciendo es tirarla para este lado, ¿ya? Entonces necesita una velocidad de igual valor, pero en esta dirección, ¿ya? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, mientras más lejos está del centro del círculo, más rápido tiene que ir en dirección contraria, ¿cierto? Para ir compensando la velocidad de rotación del disco. ¿Cierto? ¿Se entiende eso, no? Significa que la hormiguita tiene que ir en esta dirección, tiene que ir acelerando en esta de acá, en la dirección tangencial, por así decirlo, y tiene que ir con velocidad v sub 0 constante en radial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar el PowerPoint. Entonces, vamos a invocar al Word. Invoquemos al Word. Aquí está. Ya. Tenemos P3, ¿cierto? Entonces, cada hormiga tiene una velocidad correspondiente a. Ponerle B subtangencial. B subtangencial. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad tangencial de esta hormiguita? Ahí voy a copiar el dibujo. Ya. ¿Cuál es la velocidad tangencial de la hormiguita? Cero. No puede ser cero. Gua. ¿Por qué gua? ¿Cierto? Gua. ¿Está todo bien? Ya. Está bien el gua. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Gua. ¿Cierto? ¿Por qué negativo? Porque recuerden, positivo va contra el reloj.
¿ya? Y para compensar la velocidad del disco, la hormiga tiene que ir en dirección contraria, con la misma velocidad. Por lo tanto, guau. Sí, a ver, esto es WR en general. Esta es la velocidad tangencial de la partícula en función del tiempo, ¿no? Pero yo estoy viendo en el borde. ¿Ya? Cada hormiga, ya. La primera hormiga, justo cuando llega al borde, tiene velocidad, ahí está, Vt igual a, y me falta otra, que es la velocidad radial, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad radial? Porque en los movimientos circulares, antihorario es positivo y horario es negativo, ¿ya? La hormiguita está sintiendo, está rotando en la misma dirección que el círculo. Entonces, para que sea una línea recta, tiene que compensar ese movimiento con uno en dirección contraria. Por lo tanto, está moviéndose también, también en la otra dirección con la misma magnitud que la velocidad tangencial en este punto. Entonces, en vez de gua, va a ser menos gua. ¿Ya? ¿Sí? Ya, velocidad radial. Creo que la dice en el enunciado. Es A dividido tau 0, ¿cierto? Sí. A dividido tau 0. Ya. ¿Qué más? Ya. Ahora vamos, esta es son las velocidades de algo así como... la velocidad de algo así como... a ver, tengo que... Tengo un segundo. Si tengo que ver... ¿Qué pasó? VR igual BT. ¿Por qué? Sí, déjame ver la pregunta que tengo que ordenar. Me dice, determina la distancia D entre las dos primeras hormigas en el instante en que la segunda llega al borde del disco. Entre las dos primeras, en el instante que la segunda llega al borde. Ya. Cada hormiga, cuando llega al borde, cuando la hormiga llega al borde, tiene velocidad, cuando cada hormiga, ¿cierto? Ya, ahora puedo hacerlo. Cuando cada hormiga llega al borde, tienen esta velocidad. ¿Están de acuerdo? Me pregunta, determine la distancia D entre las dos primeras hormigas en el instante en que la segunda llega al borde. ¿Ya? La segunda. ¿Sí? Entonces, vamos, se supone que ya después de que sale el círculo, esto sigue un movimiento rectilíneo, ¿cierto? La posición de la primera hormiga en función del tiempo. Cuando esta, después, cuando después sale del círculo, es, ya, posición en función del tiempo. Ya, acá voy a elegir el eje X, tongo, en esta dirección, ¿ya? Y el Y tongo en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, va a tener solamente un movimiento en X tongo. Entonces, ¿qué velocidad va a tener esta? Mentira, no va a tener solo un movimiento en X tongo, disculpa. ¿Qué velocidad va a tener esta? O sea, ¿cuál es su ecuación de itinerario? X de t. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Se escucha? ¿Aló?
¿Aló? Ya, está, sí se escuché. Entonces, posición inicial. Posición inicial. Si mejor le voy a hacer un dibujito. Ya. Tenemos el círculo. Y esto es así, ¿cierto? Por aquí sale la hormiguita. Vamos a definir este como Xtongo y este como Ytongo, ¿ya? Justo en este punto, a ver, y coordenadas polares son estas que están aquí, por las tangenciales y la radial, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces justo acá, justo donde sale la hormiguita, se da el caso de que las coordenadas cartesianas coinciden con las coordenadas polares, ¿ya? Entonces, según esto, ¿dónde está el Word? Según esto, x de t, ¿qué va a hacer? X de t va a ser posición inicial, A, ¿cierto? Más A dividido tau 0. Esta es la velocidad inicial, ¿cierto? Por t, y no tiene aceleración. Porque está aquí, po. Está justo en el radio. Justo en el radio. ¿Ya? ¿Sí? Alguien está murmurando. Porque eso hice. Sí, también puede ser mejor. Es mejor también colocar el sistema. Ahí lo colocan donde ustedes quieran. Coloquémoslo al borde, ¿ya? Ahí. ¿Ya? No lo voy a colocar en A mejor, en el centro. Claro, cuando está en el borde, la posición de la primera hormiga en función del tiempo después de que sale del círculo es, entonces esta posición parte en el borde, el t igual 0 es en el borde, ¿ya? Y no tiene aceleración, ¿sí? Ahora el i de t va a ser igual a i de t es 0, ¿cierto? Tiene posición inicial y tiene esta velocidad, guau. Guau por t, ¿cierto? Y tampoco tiene aceleración. No sé por qué le pone A. Debe haber puesto R grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular ahora? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede orientar? Como what? What? Yo creo que es para que dijera what. El tiempo. Lo que pasa es que necesito saber cuánto se demora, cuánto llega la primera, ¿cierto? Y cuánto se demora la siguiente en llegar ahí. Eso me falta, ¿cierto? Es necesario saber cuánto demora la segunda hormiga con respecto al tiempo de la primera hormiga en llegar al borde del círculo, ¿cierto? Eso me falta. Básicamente necesito saber, se supone que desde este ojito, desde este del hoyo, salen cada tau segundo, ¿cierto? Pero se supone que como esto está con velocidad constante, está con velocidad constante, debería llegar en tau segundos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí? Ya. Es necesario saber cuánto se... En este caso, corresponde a tau, ¿cierto? Tau. Ya. ¿Entendieron esto, no?
Acá cada hormiguita de este hoyito sale cada tau segundos, ¿ya? Y como vas con velocidad constante, la primera hormiga va a llegar en 0, en t igual 0, y la segunda hormiga va a llegar en t igual tau, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, la posición de la primera hormiga en el tiempo tau es, vamos a ponerle x sub de tau va a ser igual a más a dividido tau sub 0 por tau, ¿ya? Y dt es y de tau, disculpen, va a ser igual a menos watt. Menos watt, ¿ya? Esa es la posición de la primera hormiguita. Y la segunda hormiga, la posición de la segunda hormiga en el tiempo tau es de x2, voy a ponerle, de tau es igual a en x tongo, ¿cierto? Nada más, no tiene posición en y. Ah, Watau, sí, Watau. No, Watau. Watau, sí. Ya, y la posición de la segunda hormiga en el tiempo t es esta, ¿cierto? Tengo una discrepancia con la solución. En I es 0. Tengo una discrepancia con la solución. ¿Por qué? No me gusta, no me gusta. Mira, la solución aquí dice, en este instante la segunda hormiga está en el borde del disco, la cual ha girado un ángulo omega t. Pero no está girando, estaba caminando en línea recta. No, no, sí, pero fíjense. Dice, por un pequeño agujero salen hormigas periódicamente cada 2 segundos que caminan en una línea recta con una velocidad constante de magnitud de sub 0 con respecto al disco. Ah, eso es súper importante. Eso es súper importante. Fíjense, con respecto al disco. Con respecto al disco. Línea recta con respecto al disco. ¿Qué significa eso? Sí. Significa que están girando la hormiga. Si uno las ve de fuera, las hormigas están dando vueltas, ¿cierto? Por fuera uno lo ve girando y por dentro la hormiga como que Dios la está empujando de alguna manera y no entienden qué está pasando, ¿cierto? No. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? La diferencia está en la posición de la segunda hormiguita, ¿cierto? La posición de la segunda hormiguita en el tiempo tau es distinta. ¿Por qué? Porque em, sale de esta cosa y empieza a dar vuelta. Empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta, sigue dando vuelta y dando vuelta, ¿ya? Sí, lo que pasa es que le estoy intentando explicar, mira, como recomendación del ejercicio es que lo lean bien y vayan viendo qué es cada cosa, ¿ya? No, está bien. ¿Por qué positivo? Exacto, es positivo. Exacto, es positivo. Watt es positivo, ¿sí?
Entonces, esto what. Sí. Ya, les recomiendo que lean el enunciado, bien, harto, ¿sí? Harto. ¿Ya? O sea, en menos de ese 10 minutos, o 20, o 15 minutos, no, 10 minutos. 10 minutos en leer el enunciado y desmembrar cada cosa del enunciado, ¿ya? Luego empiezan a tirar fórmulas como locos, ¿sí? Ese es el truco. Vamos a ver, dice, déjenme pensar esto, dice, al salir del disco, ya. Entonces, este sería A más A dividido tau 0 y de t es igual a watt. Ya, el watt no. ¿Por qué no? Porque como las hormigas van con respecto al disco, entonces tienen una velocidad antihoraria. ¿Ya? Entonces por eso no es menos watt, es watt. ¿Ya? Antihorario significa positivo. ¿Ya? Por eso esto es positivo. ¿Ya? Es necesario saber cuánto se demora la hormiga. Sí. Entonces esta es la posición final de la hormiguita 1. ¿Ya? Para la hormiguita 2 vemos que la hormiguita 2 se supone que ya, va con velocidad v sub 0, pero sigue dando vueltas, ¿cierto? ¿Sí? En un tiempo t voy a colocarle, corresponde a. Ya. Tenemos en coordenadas polares, ¿cómo escribo la posición de la hormiguita? Lo voy a decir después de clase, ¿ya? Ya va a ser A, R en el rectángulo, ¿cierto? Pero no me sirve mucho ahora. ¿Por qué? Porque esto está en cartesiano y esto está en cartesiano. Entonces no vamos a usar polar. Vamos a usar x de t y de t. ¿Cuánto es el ángulo que recorre esta cosa? Cada segundo. ¿Cuánto ángulo recorre cada hormiga en cada segundo? Sí, omega t, ¿cierto? En cada segundo, en cada tiempo, en cada unidad de tiempo, la hormiga va girando omega t, ¿ya? Por lo tanto, su x de t va a corresponder a seno o coseno. Ahí voy a dibujarlo mejor. Aquí. Se supone que la hormiguita sale con esta dirección, ¿cierto? Luego, si la vemos desde afuera, va a estar aquí, después va a ir avanzando así, ¿cierto? Va a ir haciendo esto. Sí, ¿cómo? Sí, pues. Es que depende del problema si usan cartesiano o polares. Mira, polares generalmente funciona más cuando el ejercicio es solo de movimiento circular, ¿ya? O cuando tenéis que definir aceleraciones centrípetas, porque la aceleración centrípeta se define en R tongo, ¿ya? Eso significa que tiene componente X tongo y tongo. Entonces, cuando hay aceleración centrípeta, cuando hay movimiento circular, equilibrio, fuerza, por ejemplo, tienes que usar coordenadas polares, si no, en la ecuación de fuerza en X tongo y en Y tongo te van a dar las dos con una aceleración centrípeta, entonces iba a ser muy raro. No es recomendable hacerlo así. ¿Ya? Acá, como acá nos salimos del círculo, nos salimos de la rotación, después es problema, por eso es mejor usar cartesiana. ¿Ya? Esa intuición se supone que se gana haciendo ejercicio. ¿Ya? Ya, antes de eso. Por ejemplo, la hormiguita está aquí. La hormiguita está aquí, ¿ya? Y uno puede ver un ángulo aquí, omega t, ¿cierto? Ese ángulo que está ahí es omega t. ¿Ya? Entonces, la posición en X va a ser coseno y la posición en Y va a ser seno, ¿cierto? Entonces va a ser es coseno de omega t, ¿cierto? Acá le vamos a poner R, ¿ya? Este R va a depender de la velocidad, ¿cierto? ¿Cómo depende de la velocidad ese R?
Da lo mismo en realidad. Vamos a colocarlo en un tiempo. La posición de la segunda hormiga. Cuando... Profe, no se ve el Word. Ah, chuta, disculpa. Ya. La posición de la segunda hormiga cuando llega al borde del círculo es A coseno de omega t, ¿cierto? Y la posición en I va a ser A de seno de omega t. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Ahí. No se ve. Ahí está. ¿Ya? Se supone que este movimiento que está así, a ver dónde está, dónde dibujé. Este movimiento que se ve acá se debe a que está cambiando en R, entonces se ve como una espiral, ¿cierto? Porque está cambiando en R. ¿Ya? En cambio, se supone que este movimiento que está aquí es una combinación entre un movimiento circular, ¿cierto? Y un movimiento tangencial. Un movimiento tangencial, digo, y un movimiento circular. A ver, ¿cómo le explico esto? A ver. Ya, la posición de la partícula en un movimiento circular de manera general es R por coseno de omega t más R seno, esto está en X tongo, más R seno de omega t en Y tongo. ¿Cierto? Ustedes sabían esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Esto está definido en las primeras clases. Esto es la posición en R en coordenadas polares. De hecho, coseno de omega t en X tongo más seno de omega t en Y tongo es R tongo. Entonces esto es R en R tongo, ¿cierto? ¿Ya? Y esto que está aquí corresponde a la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, en el borde, el R va a ser A, ¿cierto? Y el omega t es básicamente omega por tau, ¿cierto? ¿Cuánto se demoró en llegar cuántas vueltas dio con respecto a aquí? Esto es súper relativo, a ver cómo lo explico. No, a ver. Se supone que la diferencia de tiempo en que la primera hormiga llegó acá y la segunda hormiga llega acá es tau, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tengo que colocar acá es cambiar el tiempo por el tau, ¿ya? No, tau sub 0 no es igual a tau. Tiene demasiado... Voy a ponerle 2. Se supone que no, es que es la diferencia de la hormiga, sí. Se supone que... A ver, imagínate que imagínate que lo que nosotros... imagínate que estamos dentro de la visión de la hormiga 1, ¿ya? Si estamos en la visión de la hormiga 1, ¿qué va a pasar? Antes de llegar al borde, nosotros vamos a mirar para atrás y va a estar la hormiga, ¿cierto? Va a estar la segunda hormiga. ¿De acuerdo? Si somos la hormiga 1 y miramos para atrás, va a estar la segunda hormiga. Cuando salimos del círculo, ¿qué va a pasar? La hormiga 2 se va a demorar tau en llegar al borde, ¿cierto? Pero en ese intertanto, nosotros vamos a mirar para atrás y la hormiga 1, la hormiga 2 va a estar girando, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no es cierto? Sí, entonces nosotros vamos a mirar para atrás y vamos a ver que la hormiga va a estar girando tau segundos, ¿cierto? Tau segundos antes de salir. Entonces esto me dice que la posición de la partícula 2, de la hormiga 2, va a depender de tau, de esta manera, ¿cierto? Porque esto es la posición cuando se está girando en un círculo, ¿ya?
¿Se entendió esto? Esto tiene que ver con movimiento relativo. Profe, pero ese a coseno de W por tau ¿Mm? es la posición inicial de la No, fórmula la posición cuando justo llega al, al... Esa es la posición cuando justo llega al borde del círculo. Ah, ya, ya. No, no salen por el mismo lado. ¿Por qué? Porque, recuerda esto, cuando están ambos en el círculo, las hormigas están en una línea, en una recta radial, ¿cierto? Pero cuando la primera hormiga sale del círculo ya no gira más. En cambio, la segunda sí gira. Entonces la segunda no va a salir por el mismo lado que la primera. Ya, sigo captar porque todo no tiene velocidad tangencial. Si tiene velocidad tangencial, ¿dónde he puesto que 2 no tiene? A ver, espérate. Déjame ver algo. Voy a sacar mi herramienta suprema de dibujo porque necesito explicarlo con pizarra. Un segundo. Dame un segundo. Aquí está. Ya. Mira. Tenemos dos situaciones. Situación 1. Hormiguita. Esta es la hormiguita 2 y esta es la hormiguita 1. ¿Ya? Esto es un tiempo arbitrario, ¿ya? Ya. En t igual 0, nosotros vamos a definir el inicio del tiempo cuando hormiguita 2 está aquí y hormiguita 1 está aquí. ¿Ya? Y este es el ojito, el hoyo, ¿ya? Hormiguita 2 está aquí, ¿ya? ¿Sí? Y hormiguita 1 está aquí. Están en una línea radial. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi t igual 0. ¿Están de acuerdo? Todo bien ahí, ¿cierto? Ya. En un tiempo. En un tiempo tau. En un tiempo tau. ¿Qué pasa? Hormiguita 1 tiene una velocidad para allá y tiene una velocidad para allá. Por lo tanto, de alguna manera, hormiguita 1 se movió así. Este es 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? No se mueve un movimiento circular. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? A ver, voy a borrar el primero porque no me está sirviendo nada. Ya, ahí está. Ya. Hormiguita 1, hormiguita 2 está aquí y se mueve en esta dirección. ¿Cierto? ¿Por qué está confundido? ¿Qué pasó con la confusión? Por lo tanto, hormiguita 2 va a estar aquí. Este va a ser hormiguita 2. Hormiguita 1 no está aquí. ¿Por qué? Porque cuando hormiguita 2 ya dejó de girar, hormiguita 2 dejó de girar, hormiguita 1 digo, hormiguita 2 siguió girando. Entonces, de aquí hizo esto, hormiguita 2. Y eventualmente salió por algún lado, ¿cierto? ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes eso? Tú dices que Tau es de tal manera que da justo una vuelta. No, porque el tiempo que pasó de que Hormiguita 2 llegó, Hormiguita 1, esto es 2, esto es 1. El tiempo que demoró en llegar Hormiguita 2 a este punto, al borde, es Tau. Pero dio justo una vuelta, ¿no? Ambas salieron con la misma velocidad, de acuerdo. Pero no dio una vuelta completa.
Es solamente si en tau da una vuelta completa. Si da una vuelta completa, se va a cumplir esto. Y va a salir justo por ahí. Pero pues, imagínate que que sale muy rápido, si tau es muy chiquitito. Si tau es muy chiquitito, esto va a salir por acá. Claro. Salen por el mismo radio, pero no necesariamente en la misma posición aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? No. Lo que hace hormiguita 1 lo que hace es seguir su movimiento nomás. Lo que pasa es que ya después de salir del círculo no está pegado al círculo. ¿Sí? Hormiguita 1 acá es movimiento circular y cuando sale pasa a ser un movimiento en 2D. ¿Ya? En cambio, hormiguita 2 sigue en un movimiento circular. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, hormiguita 2 va a salir por aquí. ¿Ya? Entonces, lo que hay que calcular es la posición de hormiguita 2 en el tiempo tau. ¿Ya? Pero la posición de hormiguita 2, recuerdan R de t, se puede escribir como R coseno de omega t más R seno de omega t. ¿Ya? Esto es un R general. ¿Sí? Esto está en los apuntes, en la clase también. Claro, o sea, porque están moviéndose en el mismo círculo. Están en una línea recta. Imagínate, van caminando por un carrusel radialmente. Si tú miráis para atrás, vais a ver a la hormiguita 2, ¿cierto? Y si tú te bajáis del carrusel y miráis para atrás, vais a ver a la hormiga 2 girando, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Ya. Entonces, sí, pues uno deja de girar al salir porque se supone que el círculo no va a estar girando, no el universo. ¿Ya? Entonces, la posición de R2 en un tiempo tau va a ser A coseno de omega tau más A seno de omega tau. ¿Cierto? Disculpe, me faltó acá algo. X tongo y este y tongo. ¿Cierto? X tongo y esto y tongo. ¿Ya? Para más detalles de cómo se escribió esto, tienen que ir a ver lo que hicimos en movimiento circular en cinemática, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al Word. Esto es lo que yo escribí ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia T entre las dos hormiguitas? Sí, imagínense un disco, una mesa y hay un disco encima. Las hormiguitas van saliendo por el disco y después aparecen, el disco está girando, sigue girando, y ya cuando la hormiga sale del disco, entonces se va a ir caminando por la mesa sin girar. ¿Ya? A esto le voy a poner X1, X2, ¿ya? X1, X2. ¿Ya? Entonces, para calcular la distancia entre las hormigas, primero debemos calcular el desplazamiento. No el desplazamiento, calcular el vector el vector posición entre, esto es 1, entre la hormiga 1 y la hormiga 2. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a calcular Rvec 2 menos, o Rvec 1, da lo mismo, Rvec 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale esto? Me va a quedar. ¿Van entendiendo, cierto?
Igual es importante que entiendan el movimiento circular, es un poco complicado. ¿Ya? Menos. En equictongo me quedaría esto coseno, ¿cierto? Menos A dividido tau ¿cierto? Esto es en x hat. Profe, ahí se podría usar la fórmula que no depende del tiempo para sacar. Es que, ¿cuál es la fórmula que no depende del tiempo? Bueno, ¿es simplemente Pitágoras? No sé, puede ser. Ahí tienen que ver cómo lo hacen. Es que posiblemente se puede hacer, pero no sé qué tan. O sea, sí, pues, eso. O sea, lo que vamos a hacer es Pitágoras, de hecho. Pero lo que tenemos que hacer primero. Voy a poder- Lo que tenemos que hacer primero es ver cuánto vale. Por ejemplo, aquí va a estar 1 y aquí va a estar 2. Primero tenemos que calcular cuánto vale. Tenemos que calcular cuánto vale este lado, ¿cierto? Y eso es la resta de vectores. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de vectores? Este menos este me da el vector 1, 2. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, esto ya puede ser. Porque la hormiguita 2, hormiguita 1, hormiguita 2. ¿Ya? Sigamos, esto me queda A, sin de omega tau menos 4. Tau. Es en I hat. ¿Ya? Entonces, para calcular la distancia, encontramos el módulo del vector anterior. Por lo tanto, la distancia D me va a dar square T. ¿Cierto? A me va a dar. Voy a copiar esto. Copiar. Más. Esto es el módulo de un vector, ¿no? Sus componentes al cuadrado. Ahora el ejercicio sí. Hay que pensar harto. Pues, ahí está. Pero ¿cuántas líneas fueron? Fueron pocas líneas. Lo que pasa es que aquí hay que pensar el problema más que vomitar ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿concuerda con lo que hicimos? Sí, concuerda. Maravilloso. Nos salió bien. Yo lo encuentro más fácil el de nosotros. Sí, se puede dejar así. Ya, ¿puedo recapitular? ¿Qué calculamos acá? Primero vimos que la primera hormiguita, al llegar al borde, tiene esta velocidad, ¿cierto? Esta que está aquí. Luego, de llegar al borde, la hormiguita sale del movimiento circular, ¿ya? Y la ecuación de movimiento de la primera hormiguita corresponde a esto que está aquí, ¿ya? Luego, luego de un tiempo tau, que es el momento cuando la hormiguita 2 llega al borde, la hormiguita 1 tiene esta posición que está acá. Para calcular la distancia entre la hormiguita 1 y la hormiguita 2, es necesario calcular la posición de la hormiguita 2, ya que la hormiguita 1, cuando salió del círculo, la hormiguita 2 siguió girando. Para calcular la posición de la segunda hormiguita,
usamos esta cosa que sale en las coordenadas polares, la posición en función del tiempo, ¿sí? Luego restamos la posición de la hormiguita 1 menos la posición de la hormiguita 2, porque son vectores, y calculamos su módulo para encontrar la distancia entre ambas hormigas, ¿ya? Ya, el de la posición independiente del ¿Profe? tiempo era, Disculpe. podríamos sacar a... ¿Y cómo sacáis la distancia si la velocidad F2 y la velocidad F1 es de una hormiga, no de dos? Acá estamos calculando la posición entre dos hormigas, no entre una. ¿Profe? ¿Sí? O sea que tau es el tiempo que se demora como cuando sale una, después la otra, Sí. y en tau ya está el borde de la hormiga. Claro. Cada tau No, no, están en no. el borde. No, el tiempo, acá lo escribí bien, aquí. En t igual 0, la hormiga 1 llegó al borde. En t igual Ya, tau, la hormiga 2 llegó al borde. ¿Cachai? sí, ya. Sí. ¿Por qué? Porque se demoran tau en salir. Tau segundos. No sé cómo podrían usar b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado igual 2AD. ¿Por qué? Porque son dos hormigas, son distintas, no veo la forma, ¿ya? Vamos a intentar el otro. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está el problema? Mm, Profe, ¿Sí? para calcular la posición de la hormiga 2, Ujú. el ángulo que ocupó sería el WT, o sea, Omega el tau. T ese raro, sí, W tau, Ujú. y ese lo considera porque la hormiga se está moviendo respecto del disco, ¿no? Entonces, Sí, en ese tiempo eso es lo que avanzó. claro. O sea, es así, Ah, ya. exacto. Claro, igual, lo único que cambia con esto es como en qué parte del borde del círculo está. Eso me dice el coseno Ya, del centro. Sí, sí. ok, gracias. Veamos, seguimos. Dice, a ver, la pregunta B. Determine cuántas hormigas han salido del disco cuando este ha dado una vuelta completa. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Sacar tiempo de una vuelta. Exacto. ¿Y cómo sacó eso? Periodo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? ¿Cierto? Rezando. What? El periodo del círculo corresponde a cuánto tiempo se demora en dar una vuelta. El periodo de las cuatro tiempos se demora en dar una vuelta, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí. El periodo del círculo que corresponde a cuánto tiempo se demora en dar una vuelta es igual a t 2pi dividido por qué. Bueno, ¿por qué no se centró? Maldita ecuación. Es igual 2pi dividido 1. Ahí está. ¿Ya? Es el tiempo que se demoró en dar una vuelta. Y la pregunta dice, al momento de salir, no, ¿dónde está? Dice, determine cuántas hormigas han salido del disco cuando éste ha dado una vuelta completa. ¿Ya? ¿Cada cuánto sale una hormiguita? Es una buena pregunta. ¿Cada cuánto sale una hormiguita de aquí? ¿Cada tau? Es una buena pregunta esta. ¿Cada cuánto sale?
Sí, porque, por ejemplo, la primera hormiga no se demora tanto en salir, ¿o no? Tau cero, ¿cierto? Espérame. Deja ver qué es tau cero. Dice, ya, ¿cuánto tiempo se demora? Calculemos, empecemos. El tiempo que se demora en llegar la primera hormiga al borde es. Ahora como que se redefine un poco el origen del tiempo, ¿ya? ¿Cuánto se demora la primera hormiguita en llegar al borde? ¿Alguien sabe? BDT. Ahora voy a usar coordenadas polares, ¿ya? La velocidad radial de la hormiguita es v sub 0, ¿cierto? Es v sub 0. Por lo tanto, ¿cuánto se demora en llegar a A? Y su RDT va a ser A, que es igual a v sub 0 por tau, ¿cierto? No, por T. Y v sub 0 es, ¿cuánto vale v sub 0? A dividido tau, ¿cierto? Eso es v sub 0, ¿cierto? Sí, A dividido tau 0. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo que demora la primera hormiga en llegar al borde del círculo es se me va me queda T igual tau. ¿De acuerdo? Parte en 0, llega a A con velocidad constante y ves a... Sí, exacto. ¿Cierto? Esto está mal escrito. La velocidad y posición en función de la parte radial de la posición de la hormiga es... Ahí está. Si se dan cuenta, ¿por qué en el anterior usé coordenadas cartesianas? Porque la primera hormiga salió del círculo y comenzó a moverse en cartesiana. Por eso usé cartesiana. En cambio acá yo quiero saber cuántas hormigas salieron del círculo, no cómo siguió su movimiento. Por eso estoy usando polares. ¿Ya? Ya, el tiempo que demora la primera hormiga en llegar al borde del círculo es tau igual tau 0. ¿Cierto? ¿Qué más? Luego empiezan a salir en un tiempo tau. La segunda hormiga sale en un tiempo tau. ¿Cierto? ¿Cierto? En un tiempo vamos a colocarle tau sub 0 más tau. La tercera hormiga. ¿Están de acuerdo con esto, cierto? Sí, ¿cierto? La tercera hormiga sale en un tiempo tau sub 0 más 2 tau, ¿cierto? Y así la hormiga n, vamos a indicarle, la hormiga n sale en un tiempo tau sub 0 más n tau. N menos 1 tau, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hay que calcular?
Si este es un problema. A ver. En un tiempo tau salen. ¿Cuántas hormigas salen? Sí, el tiempo en el que sale el círculo. Claro, la hormiga n sale en un tiempo tau 0 más n menos 1 tau. Entonces lo que quiero calcular es cuántas hormigas salen en un tiempo tau. Por lo tanto, de alguna manera, mi n es la variable, ¿cierto? Mi n es la variable, de alguna manera, ¿no? Porque en un tiempo tau, o sea, en un tiempo, disculpe, en un tiempo 2pi dividido omega, en el tiempo que demora en darse una vuelta, van a salir todas estas hormigas, ¿de acuerdo? Cuando la hormiga cuando el círculo da una vuelta, cuando el círculo da una vuelta, entonces la cantidad de hormigas que salió fueron n. ¿Ya? Entonces me da que 2pi dividido t, que es cuánto tiempo demoró una vuelta, tiene que ser más o menos tau 0 más n menos 1 por tau. Información de todos, omega. Eso está bien, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Está bien eso, no? ¿Está bien eso o no? ¿Están ahí, Diego, o no? ¿Están siguiéndome? ¿O estoy haciéndolo solo? Aló. Más o menos. Creo que sí, bro. O sea, esta aquí me está costando un poquito. En la canina. Bueno, el movimiento circular es difícil porque hay que hacer este ejercicio para entenderlo. Pero este es un buen ejercicio porque muestra movimiento relativo y movimiento circular al mismo tiempo. Ya. Entonces, esto es lo que tiene que cumplir. A ver, pero esto se cumple solamente justo cuando sale la última hormiga, se da una vuelta. Esa es la condición que estoy colocando acá y no me parece muy correcta, ¿cierto? Si ahí digo que salieron n hormigas y podemos despejar, pero esta condición que yo coloqué acá significa que justo cuando salió la última hormiga, esta cosa dio una vuelta completa. ¿Se ve? Entonces, acá mmm, acá me falta una condición, ¿cierto? N tiene que ser entero. Parte entera, sí, puede ser una parte entera. ¿Por qué? Porque necesito ver, a ver, mm, sí, también, eso me gusta más, eso me gusta. Profe, ¿no podría ser el periodo partido en el tiempo que tarda cada hormiga? Claro, es el tiempo dividido, el periodo que sería, a ver, el tiempo dividido el tiempo que salió cada hormiga, voy a ver. Sí, pero qué complicado. Lo que pasa es que me molesta este tau 0. ¿Por qué? Es raro, ese tau 0 molesta un poquito.
Ya, mejor que esto piénsenlo usted, pero es una razón nomás que hay que calcular, ¿ya? Es que tengo que pensarlo un poquito más y me gustaría resolver dudas de ustedes sobre el movimiento circular mejor. Ahora es su oportunidad. O si no, vuelvo a explicarlo de nuevo si es que se quieren quedar. Pero claro, aquí digo que N hormigas salieron en... No, sí, esto me dice que en una vuelta, el tiempo que dio una vuelta es exactamente el mismo cuando salieron N hormigas. Pero no necesariamente pasa eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un poco menos o un poco más. Un poco menos en realidad. Entonces me falta un detallito. Sí, mañana voy a revisar yo. No, pero mira, está fácil el control. Yo lo vi, no, pucha, es que no sé. No puedo decirle que está fácil a usted, pero está asible. ¿Sí? Se puede hacer. O sea, mira, Carlos, no necesariamente, o sea, depende. Por ejemplo, esto de aquí, el D, ya está listo ya. Eso de resolverlo, si tú quieres resolverlo bien, si no, está bien igual. ¿Sí? Entonces, pero en cambio, si tú, es que depende. No sé cómo decirte. Sí, sí lo voy a subir. No tiene número no tiene número el- la cosa, pero por ejemplo, si tú calculas el ángulo teta, o sea, querés calcular el ángulo teta y colocáis seno de teta igual la respuesta, no es necesario decirme que teta vale al coseno, si al final me tenéis que decir el ángulo teta cumple con esta ecuación y ahí se acabó. ¿Ya? Esto no sé si está bien, lo voy a poner en rojo porque aquí me falta pensarlo un poco más. Tengo que cranearme un poco más. Pero son puros ejercicios que hemos hecho. De hecho, las poleas que hicimos, por ejemplo, este ejercicio son muy difíciles. ¿Dónde usaría tu sistema de referencia? Acá usamos uno que es el cartesiano, lo colocamos acá y el polar siguió como estaba. Entonces, no es que hayamos cambiado el sistema de referencia, ¿o no? Cuando hay dos masas. No me gusta cuando cambian en el sistema de referencia cuando hay dos etapas. Acá yo no cambié el sistema de referencia, ¿no? O sea, profe, me acuerdo una vez que había uno que era como con pendiente y que había una masa a cada lado. ¿Sí? No, Y en pero o ese sea, es que sí, yo lo hice eso es distinto. Eso es distinto. A ver, claro, ahí. mm, Sí, pero lo que pasa es que ahí sería como sistema de referencia que hay dos. A ver, ¿cómo puedo explicar eso? Cuando me dijiste lo que me dijo el compañero recién, sí puede ser. Ahí sí, ahí, y no es que, lo que pasa es que ahí no hay un sistema, no es necesario colocar un sistema de referencia fijo porque no hay que elegir t igual 0, x igual 0, ¿sí? Pero en las fuerzas, creo que en las fuerzas es posible hacerlo, ¿ya? Profe,